Desarrollo físico y cognitivo en la niñez media, niños de 6 a 12 años. Cuando educamos a nuestros hijos, siempre debemos recordar que es necesario inculcarles la convicción de que su amor por la vida nunca debe debilitarse. Desarrollo físico. Si bien los cambios que ocurren día tras día no son tan evidentes, su suma establece una diferencia sorprendente entre los niños de 6 años, que todavía son pequeños, y los de 11, muchos de los cuales empiezan a parecerse a los adultos. Aspectos del desarrollo físico, salud, condición física y seguridad. Estatura y peso. Los niños de 10 años pesan en promedio alrededor de 5 kilos más que los de hace 40 años. Casi 30.6 kilos los niños y 33.2 kilos las niñas. Nutrición y sueño. Para sostener un crecimiento continuo y esfuerzo constante, los escolares necesitan consumir en promedio 2.400 calorías cada día, más en el caso de los niños mayores y menos en el de los más chicos. Sueño. La necesidad de sueño disminuye de aproximadamente 11 horas al día a los 5 años, a poco más de 10 horas a los 9 y a unas 9 horas a los 13 años de edad. Para decirlo claramente, el sueño es necesario para obtener resultados óptimos. Desarrollo del cerebro. El aprendizaje durante y después de la niñez media depende de la sincronización fina de las conexiones cerebrales. Mejora la capacidad de descartar la información irrelevante. Un cambio maduracional importante es la pérdida en la densidad de la materia. En ciertas regiones de la corteza cerebral, aunque la presencia de menos materia gris parezca negativa, el resultado de hecho es positivo. La pérdida refleja la poda de las dendritas que no se utilizan. En otras palabras, las conexiones que se usan permanecen activas, las que no se usan acaban por desaparecer. El resultado es que el cerebro se ajusta a las experiencias del niño. Desarrollo motor y juego físico. Los niños en edad escolar dedican menos tiempo cada semana a los deportes y a otras actividades al aire libre, y en más horas a la escuela y tareas además del tiempo que pasan viendo la televisión, en promedio de 12 a 14 horas a la semana. Los juegos que los niños practican durante el recreo y las actividades ayudan a mejorar la agilidad y la competencia social. El juego rudo parece ser universal. Es un juego cargado de vigorosidad, luchas, golpes, persecuciones, acompañadas a menudo por risas y gritos. La actividad regular genera beneficios inmediatos y a largo plazo niños activos suelen convertirse en adultos activos. Salud, condición física y seguridad. La probabilidad de sobrepeso es mayor en los varones que en las niñas. Aunque el sobrepeso ha aumentado en todos los grupos étnicos, la preocupación por la imagen corporal, en especial para las niñas, puede convertirse en un trastorno alimentario en la adolescencia. Un factor es jugar con muñecas físicamente poco realistas, como las Barbies. Pueden ser una influencia en esa dirección. Causas de la obesidad. La obesidad es resultado de la tendencia heredada que se agrava por falta de ejercicio y excesos de alimentos, tipo inadecuados. Otro factor que contribuye es la mala alimentación. Otro culpable son las comidas fuera de casa. Los niños con sobrepeso muestran sufrimientos emocionales y para compensar se permiten comidas que solo empeorarán todavía aún más sus problemas físicos y sociales. La obesidad en la niñez es una preocupación importante. Esta
en el riesgo de desarrollar problemas de conducta, de depresión y baja autoestima. También está el riesgo de hipertensión y presión sanguínea crónicamente alta. Prevención y tratamiento. Otras condiciones médicas agudas, enfermedades que duran poco tiempo, condiciones médicas que persisten al menos durante 3 meses y enfermedades comunes como es el asma, que se caracteriza por ataques repentinos de tos, silbidos y dificultad para respirar. Entre otras está la diabetes, una de las enfermedades más comunes en la niñez. Se caracteriza por altos niveles de glucosa en la sangre como el resultado de un defecto de la producción de insulina, adicción ineficaz de la insulina o ambas cosas. Enfoque piagetiano, el niño de las operaciones concretas. En la etapa de las operaciones concretas, los niños tienen una mejor comprensión que los niños preoperacionales. Avances cognitivos. Pensamiento espacial, donde el niño tiene una idea más clara de qué tan lejos está un lugar de otro, cuánto tiempo se emplea para llegar ahí y también resulta más sencillo recordar la ruta y los puntos de referencia que existen en el camino. Categorización. La capacidad de los niños al pensar de manera lógica. Seriación. Capacidad para ordenar objetos a lo largo de una dimensión. Inclusión de clases. Comprensión de la relación entre todos y sus partes. Racionamiento inductivo. Todo racionamiento lógico que avanza con las observaciones particulares. Racionamiento deductivo. Tipo de racionamiento lógico que avanza desde una premisa general acerca de clases, una conclusión de un miembro o miembros particulares de clases. Conservación. Los niños pueden calcular mentalmente la respuesta cuando resuelven varios tipos de problemas de conservación. No tienen que medir o pesar objetos. Números. A los 6 o 7 años, muchos niños pueden contar mentalmente. Desarrollo neurológico, cultura y educación. Piaget propuso que el razonamiento moral se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa, de alrededor de los 2 a los 7 años, que corresponde con la etapa preoperacional, se basa en la obediencia rígida o la autoridad. Debido a su egocentrismo, los niños pequeños no pueden imaginar más de una manera de ver un problema moral. Creen que las reglas no pueden matizarse o cambiarse, que su conducta es correcta o incorrecta y que cualquier ofensa merece castigo, sin que importe la intención. La segunda etapa, de los 7 u 8 años a los 10 u 11, correspondientes con la etapa de las operaciones concretas, se caracteriza por la flexibilidad creciente. A medida que los niños crecen, empiezan a descartar la idea de que hay un único estándar absoluto del bien y el mal, y a desarrollar su propio sentido de la justicia basado en el trato justo o igual para todos. Como pueden considerar más de un aspecto de la situación, pueden hacer juicios morales más flexibles. Alrededor de los 11 o 12 años, cuando adquieren la capacidad del razonamiento formal, llega la tercera etapa del desarrollo moral. Esta se llama equidad, creencia de que todos deberían ser tratados del mismo modo. Desarrollo cognitivo, enfoque del procesamiento de información, planificación, atención y memoria. A medida que los niños avanzan por los años escolares, progresan de manera constante en las habilidades para regular y mantener la atención, procesar y retener información y planear y supervisar su conducta. Funciones ejecutivas. Los escolares también entienden más acerca de cómo funciona la memoria,
conocimientos que les permiten planear y usar estrategias o técnicas deliberadas para ayudarse a recordar. ¿Cómo se desarrollan las habilidades ejecutivas? El procesamiento más rápido y más eficiente incrementa la cantidad de información que los niños pueden conservar en la memoria de trabajo. La habilidad de procesar mentalmente más conceptos a la vez permiten el procesamiento complejo y planificación dirigida a metas. Atención selectiva. Se cree que la capacidad cada vez mayor de atención selectiva mejora gracias a la maduración neurológica, lo cual es una de las razones del progreso de la memoria durante la niñez media, y los niños mayores cometen menos errores en el recuadro que los niños menores porque eligen mejor lo que quieren recordar y lo que quieren olvidar. Memoria de trabajo. La eficiencia de la memoria de trabajo aumenta de manera considerable. La niñez media, lo que establece que la base para una gran variedad de habilidades cognitivas, por ejemplo, entre los 6 y los 10 años mejora la velocidad de procesamiento, cuán rápido se procesa la información y la capacidad de almacenamiento, cuántas cosas puede retener simultáneamente en la memoria de trabajo. Comprensión de la memoria. Implica el conocimiento de procesos de memoria y la reflexión sobre ellos. Tareas del procesamiento de información piagetano. Por ejemplo, los niños de 9 años son mejores de los de 5 años para orientarse en el camino de ideas y vuelve de la escuela porque puede escudriñar una escena similar, sus rasgos y recordar los objetos del contexto en el orden que los encontraron. Los avances de la memoria contribuyen al dominio de las tareas de conservación. La memoria de trabajo de los niños pequeños es tan limitada que no puede recordar toda la información relevante. Desarrollo cognitivo, enfoque psicométrico. Estas pruebas que se aplican a los niños de 6 a 16 años mide capacidades verbales y de desempeño, arrojando puntuaciones separadas para cada uno, así como una puntuación total. Las puntuaciones de las subpruebas separadas señalan la fortaleza de un niño, ayuda a diagnosticar problemas específicos. Controversia del CI. Se ha encontrado que a los 11 años el CI predice incluso la duración de la vida, la independencia funcional al final de la vida y la presencia o ausencia de demencia. Factores que influyen en la inteligencia son la educación. La educación parece incrementar la inteligencia evaluada, niños cuyo ingreso a la escuela se demoró de manera significativa, como sucedió, por ejemplo, en los Países Bajos durante la ocupación nazi. Las puntuaciones en capacidades de lenguaje, especiales y conceptuales mejoraron mucho más entre octubre y abril, la parte principal del año escolar, que entra abril y octubre, que incluían las vacaciones de verano y el inicio al final del año escolar. Influencia de la cultura en el CI. Varias veces se ha intentado explicar por qué hay diferencias en las pruebas del CI entre personas de diferentes etnias. Una posibilidad es que se debe a sus diferentes culturas. Una crítica importante a las pruebas del CI es que se concentran casi por completo en la capacidad que son útiles en la escuela. Tener éxito en la escuela es importante, pero tener éxito en la vida implica mucho más que el conocimiento académico. 8 inteligencias de acuerdo con Herner. Número 1. Lingüística. Capacidad para usar y entender las palabras. Número 2. Lógico-matemático. Capacidad para manipular números. Número 3. Capacidad para orientar en un entorno. Número 4. Musical. Capacidad para percibir y crear patrones de tono. Número 5. Corporal. Capacidad para moverse con precisión. Número 6.
Interpersonal, capacidad para entender y comunicarse con los otros. Interpersonal, capacidad para entenderse a uno mismo. Naturalista, capacidad para distinguir las especies y sus características. Teoría triárquica de la inteligencia de Snerber. Identifica 3 elementos de la inteligencia: componencial, experiencial y contextual. Número 1. Es el aspecto analítico de la inteligencia, determina con qué eficiencia las personas procesan la información. Número 2. Es creativo, determina cómo se aproximan las personas a tareas nuevas o conocidas. Número 3. Es práctico, determina cómo se relaciona la gente con su ambiente en la capacidad para evaluar una situación. Desarrollo cognitivo, lenguaje y alfabetismo. Desarrollo del lenguaje. Los preescolares están llenos de preguntas. ¿Cuántos sueños hay esta mañana? ¿Quién llenó el río de agua? La creciente facilidad de los pequeños con el uso del lenguaje les ayuda a expresar su perspectiva única del mundo. Entre los 3 y los 6 años, los niños hacen rápidos avances en el vocabulario, la gramática y la sintaxis. Vocabulario. A los 3 años, el niño promedio conoce y puede usar entre 900 y 1000 palabras. A los 6, cuenta por lo general con un vocabulario expresivo del habla de 2600 palabras y entiende más de 20000. Gracias a la educación formal, el vocabulario pasivo o receptivo de un niño, las palabras que puede entender se cuadruplicarán a 80.000 palabras en el momento en que llegue a la enseñanza secundaria. Gramática y sintaxis. Las formas en que los niños combinan sílabas en palabras y palabras en oraciones incrementan su nivel de complejidad durante la niñez temprana. A los 3 años, los niños empiezan a usar plurales posesivos y el tiempo pretérito. Conocen la diferencia entre yo, tú y nosotros. Entre los 4 y los 5 años, las oraciones incluyen un promedio de 4 a 5 palabras y pueden ser declarativas negativas, no tengo hambre, interrogativas, ¿por qué no podemos salir? O imperativas, cacha la pelota. Entre los 5 y los 7 años, el habla de los niños es más parecida al habla adulta. Pragmática y habla social. A medida que los niños aprenden el vocabulario, la gramática y la sintaxis adquieren mayor competencia en la pragmática. Esto es el conocimiento práctico de cómo usar el lenguaje para comunicarse. Este avance incluye saber cómo pedir las cosas, cómo contar un cuento o un chiste, cómo empezar y continuar una conversación y cómo ajustar los comentarios a la perspectiva del oyente. Todos esos son aspectos del habla social, la cual tiene el propósito de ser entendida por quien escucha. Habla privada. El habla privada es hablar en voz alta con uno mismo, sin la intención de comunicarse con otros. Es normal y común en la niñez y representa hasta la mitad de lo que dicen los niños de 4 a 10 años. Se considera al habla privada como un signo de inmadurez cognitiva, dado de que los niños son egocéntricos, no pueden reconocer el punto de vista de los demás y por ende no pueden comunicarse de manera significativa. De ahí que simplemente vocalizan lo que tienen en mente. Desarrollo demorado del lenguaje. No está claro por qué algunos niños hablan más tarde que otros. No necesariamente carecen de aportaciones lingüísticas en casa. Los problemas de audición y anomalías craneofaciales pueden asociarse con retrasos en el habla y el lenguaje, igual que el nacimiento prematuro, antecedentes familiares, factores socioeconómicos y otras demoras del desarrollo. Alfabetización emergente. Para entender lo que está escrito, los niños necesitan primero dominar ciertas capacidades previas a la lectura. La alfabetización emergente se refiere al desarrollo de esas capacidades. Las habilidades previas a la lectura pueden dividirse en 2 tipos. Número 1. Capacidades del lenguaje oral, como vocabulario, sintaxis, estructura narrativa y la comprensión del que el lenguaje se utiliza para comunicarse. Número 2. Capacidades fonológicas específicas. Conectar letras con sonidos que ayudan en la decodificación de la palabra impresa. Desarrollo cognitivo, el niño en la escuela. Las primeras experiencias escolares son cruciales para crear las condiciones para el éxito o fracaso futuro.
Veamos las experiencias en el primer grado. Luego examinaremos las influencias en el rendimiento escolar. Ingreso a primer grado. El primer grado marca el ingreso a la escuela. Es importante el primer grado porque nos daremos cuenta que si un niño necesita la participación dentro del aula, y nosotros nos daremos cuenta si el interés y la atención y la participación que él dé es activa, sabremos que tendrá de manera positiva sus calificaciones, que tendrán dentro de las pruebas de rendimiento que se les harán para ver las notas que nosotros como maestros asignaremos de primero a cuarto grado por lo menos. También tenemos influencias en el rendimiento escolar. Como primer punto tenemos las creencias autoeficacia. Los estudiantes que poseen una elevada autoeficacia, que creen que pueden dominar el trabajo escolar y que su aprendizaje es regular, tienen mayor probabilidad de triunfar que los niños que no creen en sus habilidades y que son negativos. También tenemos el género. Dice que el género en las niñas suelen ser mejor el rendimiento escolar que los niños. Las niñas y las mujeres tienen mejores resultados que los niños y los hombres en pruebas cronometradas. Como siguiente punto tenemos las prácticas de crianza. Es el estilo de crianza que los padres le dan a los niños, influye demasiado en la motivación y por consiguiente pues tendremos el éxito escolar. Tenemos padres autoritativos, que son niños curiosos y que se interesan en el aprendizaje, les gusta pues construir retos y asimismo disfrutan resolviendo sus propios retos o sus problemas. También tenemos los padres autoritarios, pues ellos son los que están detrás de los niños para que sus tareas, para su rendimiento académico y los ayudan pues a que ellos sean más confiados en su rendimiento. Pero también tenemos los padres pues que son permisivos. Ellos son los que pues realmente no muestran o no se involucran en el rendimiento académico de sus hijos. También como siguiente punto tenemos las posiciones socioeconómicas, pues la posición socioeconómica pues es un factor muy importante en la vida escolar de los niños. Pues tenemos también unas imágenes donde se muestra cómo unos padres están pues colaborando con sus hijos, ayudándolos a hacer sus tareas y dándoles la motivación que ellos necesitan. Como siguiente punto tenemos la aceptación de los compañeros, pues es muy importante los niños que son queridos y aceptados por igual suelen pues desenvolverse mucho mejor dentro del colegio, dentro de la escuela o ya sea dentro pues del aula. Tenemos los métodos educativos, es ampliación de opciones para los padres, para que ellos tengan control y flexibilidad. Su propósito pues es canalizar el financiamiento federal a programas y prácticas basados en la investigación y otorgar especialmente importancia a la lectura y a las matemáticas. También tenemos pues el tamaño de grupo. Muchas personas pues piensan que entre menos niños hay es mucho mejor porque los niños pues ponen un poco más de atención y los maestros hacia los niños. También tenemos innovaciones educativas, pues día a día sabemos que la educación va innovando, salen nuevas formas de enseñanza y siempre eso pues así será siempre se estará innovando el aprendizaje y pues serán procesos de enseñanza para los niños. También tenemos pues el uso de los medios. Sabemos que uno de ellos es el internet. Realmente es súper importante, pero también puede ser dañino o inapropiado para los niños, ya que pues contiene muchas cosas que realmente no son apropiadas para ellos, pero todo debe de ser el interés del niño. Desarrollo cognitivo
el niño en la escuela. Educación de los Las niños con primeras necesidades experiencias especiales. escolares son cruciales Las para escuelas crear las públicas tienen un enorme condiciones para el trabajo éxito para o educar a los fracaso niños con futuro. habilidades diversas Veamos que las provienen de experiencias en todo el tipo de primer grado. familias y Luego antecedentes examinaremos culturales. las influencias en el La rendimiento educación de escolar. los niños con necesidades especiales Ingreso es a un área primer de grado. atención El primer diferenciada. grado En marca el ella ingreso se a la emplea una escuela. metodología asertiva que Es busca satisfacer importante las el primer necesidades de grado los niños. porque nos daremos cuenta que si un niño necesita Niños la con problemas de participación aprendizaje. Así como los dentro del educadores aula, han aumentado y su grado nosotros de nos daremos sensibilidad cuenta ante si las el interés enseñanzas de y la los niños atención con y la antecedentes culturales participación que el diversos, de también es han activa, buscado la manera sabremos que de tendrá de satisfacer las manera condiciones de positiva los sus niños con necesidades calificaciones, educativas que especiales. tendrán Los niños con dentro de las pruebas de dificultades de rendimiento aprendizaje que se pueden les tener harán éxito en la para escuela, ver las trabajo y las notas relaciones. que nosotros como También, maestros asignaremos de primero a discapacidad cuarto intelectual. grado por lo menos. La También mayor parte de tenemos los niños con influencias en el discapacidad rendimiento intelectual escolar. pueden beneficiarse de Como la primer punto escolaridad. tenemos las creencias Los autoeficacia. programas de intervención han ayudado Los a muchos estudiantes de que los poseen una individuos elevada con autoeficacia, discapacidad leve que o creen que moderada pueden dominar el y trabajo a los escolar y considerados que son limítrofes, a conservar su empleos, vivir en la aprendizaje es comunidad regular, y funcionar en tienen la mayor sociedad. probabilidad de triunfar que los niños que no creen en sus habilidades y que Trastornos son por déficit de negativos. atención También con tenemos el hiperactividad. género. Trastorno Dice que el cognitivo género caracterizado por en la las dificultad niñas para suele prestar ser mejor atención, el la rendimiento escolar que hiperactividad los y niños. la Las niñas y las mujeres impulsividad. tienen mejores resultados que los niños y los hombres en Educación pruebas de los niños con cronometradas. discapacidades. Como siguiente En el punto tenemos las 2006 y prácticas de 2007, crianza. alrededor del Es el 9% de estilo los alumnos de las de crianza escuelas que de los Estados padres Unidos le dan a los niños recibió influye servicios de educación demasiado especial, en la de acuerdo a la motivación Individualized y por consiguiente pues Disability Education tendremos el Act, éxito escolar. la cual garantiza una educación pública Tenemos padres apropiada y gratuita autoritativos para que todos son los niños niños con curiosos discapacidades. y que se La interesan en el mayoría de aprendizaje, esos les niños tenía gusta pues problemas de aprendizaje, construir retos y asimismo impedimento del habla disfrutan o el resolviendo sus propios lenguaje. retos o sus problemas. También tenemos los padres autoritarios, Niños pues ellos son los que superdotados. están detrás de los El niños criterio para que sus tradicional o de la tareas, para su generatividad rendimiento y la inteligencia académico general y los elevada, ayudan pues demostrada a que ellos por sean una calificación más de confiados CI de 130 o más. en su rendimiento. Esta definición Pero tiende a también excluir a tenemos los niños muy padres creativos pues cuyas que respuestas son inusuales disminuye a menudo permisivos. sus Ellos son calificaciones los en las que pruebas. pues A realmente los no niños de muestran grupos o no se involucran en el rendimiento académico minoritarios de sus cuya hijos. capacidad quizá no También está bien como siguiente desarrollada, punto tenemos aunque las el potencial posiciones esté ahí, socioeconómicas, pues la y posición a los niños socioeconómica con pues es un aptitudes factor especiales muy que en importante otras en áreas la pueden vida ser escolar de solo los niños. promedio o mostrar incluso Pues problemas de tenemos también unas aprendizaje. imágenes donde se muestra cómo unos padres están pues colaborando ¿Qué con sus tiene hijos, de ayudándolos a hacer especial sus los tareas niños y superdotados? dándole la motivación que ellos Los niños necesitan. superdotados suelen Como madurar siguiente en punto tenemos la ámbitos aceptación de los familiares compañeros, pues es muy enriquecidos, importante con mucha eh, estimulación los intelectual niños o que son artística. queridos y Sus padres les aceptados por igual reconocen y suelen pues desenvolverse menudo mucho mejor se dentro del dedican colegio, a dentro cultivar los de dones de la sus escuela hijos, o pero ya sea también dentro les pues del dan un aula. grado inusual Tenemos los de métodos educativos, independencia. es ampliación de opciones para los padres, Definición y para que ellos medición tengan de la control y creatividad. flexibilidad. Su Una propósito pues es definición creativa canalizar es el la financiamiento capacidad para ver federal las cosas a bajo una programas nueva y luz, prácticas basadas en la producir algo que investigación y nunca se otorgar haya visto especialmente antes, importancia o a la lectura identificar y a las problemas que otros matemáticas. logran reconocer y También tenemos encontrar pues el tamaño de soluciones grupo. novedosas e inusuales. Muchas personas pues piensan que entre menos niños hay es Educación de los mucho niños mejor porque superdotados. los niños pues ponen Los un poco más de programas atención de y los enriquecimiento maestros hacia los niños. profundizan el conocimiento y las También tenemos habilidades por medio de innovaciones actividades educativas, pues día a adicionales en el día aula, sabemos que la educación va proyectos de innovando, investigación, viajes de salen campo o preparación de nuevas expertos. formas de enseñanza Los programas y de siempre eso es, aceleración, pues así será siempre, que a siempre se veces se estará innovando el recomiendan para los aprendizaje niños y pues serán superdotados, procesos de enseñanza aceleran su para los niños. educación, También tenemos permitiéndoles el pues el uso de ingreso los medios. temprano a la Sabemos que escuela, uno de ellos es el internet. adelantar Realmente es grados, súper importante, ser pero también ubicados en puede ser grados dañino acelerados o o en inapropiado cursos para los niños ya que avanzados. pues contiene muchas cosas que realmente no son apropiadas para Educación de ellos, los pero niños todo con debe de ser el necesidades internet.